Buenos días. Bueno, como lo comentamos en la sesión anterior, presentamos, hoy ya aparece publicado en la Gaceta, un punto de acuerdo para darle mayor liquidez inmediata al Fonden, por lo menos por 10,000 millones de pesos, en partidas que el gobierno tiene a la mano, que puede cortar de inmediato, que ha aumentado sin ninguna justificación y que simplemente, si se aprieta un poquito el cinturón, podría obtener fácilmente 10,000 millones de pesos para lo que resta de este año. Esto es independiente de la discusión que se va a tener para el Fonden el año que entra. Todavía quedan 3 meses de este año que pueden destinarse recursos de manera inmediata. ¿En dónde proponemos los recortes? Primero, la partida 3,600 de comunicación social. Los diputados aprobaron un monto de 3,119 millones de pesos. El informe de Hacienda a junio señala que hubo una ampliación presupuestal de 6,100 millones de pesos. Es decir, se incrementó un 96%. La partida de telefonía celular la aumentaron de 264 millones a 269 millones de pesos. De servicios oficiales, de 1,418 millones a 2,129 millones de pesos. El pasajes aéreos, de 1,685 millones a 2,313. Pasajes terrestres, de 2,809 a viáticos en el país, de 3,880 a 5,795. Viáticos en el extranjero, de 679 millones a 917 millones de pesos. Apoyo administrativo, traducción, fotocopiado, impresión, de 3,900 millones a 4,800 millones de pesos. Y servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados, de 4,450 millones de pesos a 7,830 millones de pesos. Son ampliaciones que de manera no justificada ha hecho la Secretaría de Hacienda a estos rubros. Como ven, son rubros de gasto corriente que pueden ajustar muy fácilmente y completar 10,000 millones de pesos que pueden ser destinados de manera inmediata a toda la población afectada por las distintas vías que existen. Entonces, esa es la propuesta. Se pueden tener 10,000 millones de pesos el día de mañana, simplemente con un oficio firmado por parte del secretario de Hacienda, donde congele estas partidas que tuvieron un aumento injustificado a lo que autorizó la Cámara de Diputados. Insisto, comunicación social nada más creció el 100%, de 3,119 millones a 6,100 millones de pesos. Entonces, sí hay dinero, hay mucho de dónde cortar para destinarlo a la gente que más lo necesita en estos momentos. Gracias, senador. También sobre este tema de recursos de los partidos políticos, con independencia de la revisión del 41 constitucional y del esquema de financiamiento de los partidos políticos, ¿cómo vería esta medida donde están emplazando al Frente y a partidos como Morena a que este último trimestre regresen el cheque, como ya lo hicieron 2 partidos políticos, y no reciban de entrada, con independencia de una eventual discusión de lo constitucional y demás, que regresen el cheque? No, yo creo que el tema de fondo es el financiamiento. Los partidos no caen en esta trampa que está poniendo el PRI. Lo que le indigna a la gente es el abuso de los recursos públicos, la falta de atención del gobierno cuando hay una emergencia y el despilfarro permanente de los recursos. Entonces, creo que es un tema que hay que revisar con mucho cuidado, el tema de financiamientos a partidos políticos, por las consecuencias que tendría la cancelación del financiamiento público. Pero en estos momentos lo más importante es que lleguen apoyos a la gente, y lo que estamos demostrando aquí es que hay mucha tela donde cortar para que esto pueda ocurrir. 10,000 millones de pesos nada más de partidas que el gobierno aumentó por encima de lo que le autorizó la Cámara de Diputados sin mayor justificación. Todo es gasto corriente, todo es algo que pueden prescindir de ellos. Son viáticos, son viajes al extranjero, es servicio de fotocopiado, apoyos administrativos,
servicios oficiales, en fin, todo esto no dejaría de funcionar el gobierno si se cancela y sí ayudaría mucho a la gente. Gabriel Castillo del periódico México Nueva Era. Señor, ya que se está hablando de recortes y quitar dinero a Perdón, partidos, ya que se está quitando dinero a partidos y todo eso, ¿por qué no también se fijan en los expresidentes? No le escucho, perdón. Bueno, ¿ya? Ajá. Bueno, ¿por qué no se fijan también en los expresidentes que reciben pensiones millonarias y siguen siendo mantenidos por el mismo pueblo? Ya se presentó una iniciativa por parte de Morena en la Cámara de Diputados, donde incluye pues también la cancelación de las pensiones de los expresidentes. Cada expresidente nos cuesta casi 60 millones de pesos al año y bueno, otra gran cantidad de excesos que se están planteando para el 2018. Esta propuesta que estamos haciendo es para este año, es para allá, es de inmediato, es para 2017, para que se tengan 10,000 millones de pesos adicionales, que aquí está muy fácil de dónde recortarlos y depende nada más de la voluntad del gobierno. Leticia Robles, Excelsior. Senador, buenos días. Yo quisiera salirme un poquito del tema, pero quedándome en el asunto de esta crisis que está viviendo la Ciudad de México. Y le quiero preguntar, senador, usted fue secretario de Educación en la Ciudad de México y quiero saber qué información tuvo usted en su momento sobre el colegio Rebsamen, sobre este asunto, estas irregularidades que estaban. ¿Cuáles son las facultades de la Secretaría de Educación que usted dirigió para la supervisión de un plantel como fue el Rebsamen? Muchas gracias. Bueno, la Secretaría de Educación de la ciudad, en términos de infraestructura y demás, la verdad es que tiene muy poco alcance. Básicamente la Secretaría, hay que recordar también que la educación primaria sigue centralizada en la Secretaría de Educación Pública Federal, hay una subsecretaría que atiende, nunca fue descentralizada la educación en la ciudad. Entonces, los alcances y facultades de la Secretaría de Educación básicamente son programas de apoyo como las aulas digitales que hicimos, como los programas anti-bullying, como los programas de becas para los niños, como Prepa Sí, para los jóvenes, en fin, son las facultades que tienen. ¿Ustedes nunca recibieron quejas de los maestros, alguna alerta de los padres de familia sobre lo que pasaba en ese colegio? No, que yo tenga en la memoria, pues no. Carmen Arellano, Eco de México. Hola, senador, buenos días. Mi pregunta concreta es, ante las actividades que están haciéndose en los colegios, muchos colegios son de paga, privados. ¿Cuál va a ser o cuál podría ser la alternativa que tendrían que tener cuando muchos de ellos ahorita están sin actividades y pues las colegiaturas siguen corriendo? Esa es la pregunta. Mira, vamos a ver qué propone el gobierno de la ciudad. Revisando la experiencia de 1985, hubo una gran solidaridad en el sentido de que algunas escuelas que tenían mucho mayor infraestructura alojaron temporalmente algunas escuelas que sufrieron daños y que tardaban tiempo en repararse. Otras se construyeron muy rápidamente instalaciones preliminares. Creo que va a haber que hacer un esfuerzo conjunto, incluyendo también a las escuelas privadas. No solo primero resolver el asunto de las escuelas públicas que hayan sido dañadas, que requieran alguna reconstrucción, que ésta se haga pues muy rápido con los más altos niveles de seguridad. Y bueno, también tienes toda la razón, ahí está toda la infraestructura pública de educación, privada, que tendrá que resolverse de alguna manera. ¿Como el TEC de Monterrey que se cayó? Yo creo que el TEC tiene recursos más que suficientes para reorganizar a la población escolar, que no pierda un solo día de clases y además reconstruir rápidamente, ¿no? No creo que sea una escuela yo creo que hay más escuelas que deben de tener. No, pero ese es otro tema. Ese es un tema, es por qué se cayó, qué pasó, hacer un peritaje, qué pasó y quiénes son los responsables. Pero yo entendí tu pregunta que como qué va a pasar con los niños que se quedan, ¿no? Okay. Karina García, del Universal.
Buenas tardes, senador. Nada más preguntarle precisamente en su calidad de ex secretario de Educación en la ciudad. Aquí en el DF, bueno, en la ciudad existe esta polémica entre los ingenieros y las delegaciones, bueno, los responsables la SEP, perdón, respecto a la apertura o no de las escuelas ya tan pronto, solo con el peritaje ocular, la revisión ocular, cuando el reglamento de construcciones exige una revisión y un dictamen más profundo sobre la seguridad estructural después de un sismo de 6 grados y máxime de una escuela pública como tenemos aquí en la Ciudad de México. A su juicio, ¿qué debería de proceder ahí? Yo creo que en el caso de las escuelas y en todos aquellos inmuebles donde hay dudas de los vecinos o yo he recibido muchas llamadas también de gente que ya los obligan a regresar a trabajar y los empleados tienen mucho miedo, tienen muchas dudas de los daños que sufrió el edificio. Yo creo que debería haber una revisión muy profunda y que todo el mundo le dé certeza en el caso de las escuelas, que se involucren los padres de familia. Para quienes hayan hecho ese peritaje, se les comunique a los padres de familia y también a los maestros de cuáles son la información, las bases o el procedimiento que siguieron para determinar de que existe o no existe daño y que los niños estén seguros. Pero lo mismo en las viviendas. A mí me ha estado llegando por mi teléfono, por mi correo, por mi Facebook, fotos que me manda la gente de sus oficinas o de sus viviendas que pues no tienen la seguridad de que hayan sido revisados. Ayer me decían, no sé si es cierto porque hay que ser responsables en esta información, donde un edificio que está cerca del edificio que se cayó de Lindavista, pues tiene aparentemente muchos daños y ya el propietario quiere que la gente regrese a trabajar y los trabajadores tienen mucho miedo. Entonces, sí hay que reforzar esa parte, que haya mucha seriedad en los dictámenes que se están haciendo. Entendemos que es un trabajo titánico, pero es algo que se tiene que hacer porque es la vida de las personas. Entonces ahí pues es un llamado al gobierno de la Ciudad de México. Ha habido mucho apoyo también de las universidades, del Colegio de Ingenieros, pues es un esfuerzo que se tiene que hacer entre todos. Gracias.